somos una nación joven. Solo hemos cumplido 200 años. En mayo de 1810 habitaban la Argentina alrededor de 500.000 personas, y los ciudadanos que tenían derecho a intervenir en el cabildo abierto en el que nació la patria no eran más de 200. Hoy, el derecho a decidir nuestro destino es también un deber y lo ejercemos todos. Crecimos, y mucho. En estos 2 siglos, las aldeas se convirtieron en ciudades y la cantidad de habitantes se multiplicó por 80. Los ideales de Mayo siguen siendo tan válidos como siempre. Hoy sabemos que la voluntad de ser libres se completa con el desarrollo y la justicia social. Somos más, tenemos más necesidades y enfrentamos nuevos desafíos. ¿Cuántos somos? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde vivimos? ¿De dónde vinimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Precisamos saberlo con todos los datos de todos los habitantes de todo el país. Para implementar las políticas de Estado que son necesarias, es imprescindible tener la información certera y completa. Para eso, cada 10 años se realiza el censo, para que en esta década que comienza, la nación tenga la información indispensable para afrontar su tarea, para poder planear y ejecutar lo que los argentinos requerimos en educación, en salud, en empleo, en vivienda. Saber exactamente lo que tenemos significa saber concretamente lo que nos falta. Ustedes han sido convocados para participar en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Por eso yo censo. La información que usted y cada uno de los censistas proporcionen es de vital importancia para el desarrollo del país. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es como una fotografía que se sacará en todo el país en el mismo momento, a la hora 0 del miércoles 27 de octubre. Ese día vamos a censar a todas las viviendas, hogares y personas que hay en todo el país. Es tan importante la tarea que realizaremos ese día que el miércoles 27 de octubre será feriado nacional. Está bien, porque así podemos encontrar a la gente en sus casas. Hay normas que debe cumplir para realizar su trabajo, que son absolutamente necesarias. Habrá 600.000 censistas relevando a 40 millones de personas y a todas las viviendas y hogares del país. Para que la enorme cantidad de datos que se obtendrán puedan ser procesados correctamente, es imprescindible que todos hagamos nuestro trabajo de la misma manera, siguiendo cuidadosamente las pautas establecidas. Antes del relevamiento, usted debe haber leído el manual del censista, que será también su apoyo durante la tarea, y haber asistido a la capacitación que se le brindará para que conozca en detalle la misma. De nosotros depende la calidad de los datos que se obtengan y, por lo tanto, la validez de la información. Yo voy a censar las viviendas, los hogares y las personas que se encuentran en mi área de trabajo, que se llama... Segmento. Comencemos por las viviendas que tendrá que censar. Ahora vamos a ver cómo identificamos los tipos básicos de las viviendas, las convencionalmente conocidas como tales: casas, departamentos, casillas, ranchos. A estas viviendas siempre tengo que censarlas. Hay otras viviendas que también han sido construidas para alojar personas, como las piezas de inquilinatos, hoteles o pensiones. Y por último, están aquellas que no han sido construidas originalmente para ser viviendas, pero que en ellas viven personas. En estos casos, tengo que censarlas solo cuando estuvieron habitadas la noche del 26 al 27 de octubre. ¿Y si encuentro algo que puede ser una vivienda, pero que no sé si debo censar o no? En ese caso, tiene que censarla. Siempre ante la duda, cense. También están lo que llamaremos viviendas colectivas, es decir, aquellas
en las que las personas viven la mayor parte de su tiempo. Escuelas y colegios con régimen de internados. Geriátricos. Cuarteles militares. Instituciones religiosas. Cárceles. Hospitales. No se preocupe, todas estas personas serán censadas por censistas de viviendas colectivas. Un hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan en la misma vivienda y comparten los gastos para la comida. ¿Y si no comparten los gastos de alimentación? En ese caso, en esa vivienda hay 2 hogares y usted tendrá que completar 2 cuestionarios, uno para cada hogar. Usted deberá censar a todas las personas, incluyendo a los bebés, los niños y los ancianos que encuentren en las viviendas de su segmento y que hayan pasado en ese lugar la noche del 26 al 27. ¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche del martes al miércoles aquí, incluyendo a los bebés, niños y niños pequeños y ancianos? Puede pasar, por ejemplo, que venga una vecina a conversar y ya que está, quiere ser censada. Hola, buen día. ¿Y? Esa señora deberá ser censada en su casa. Acá se vuelcan los datos de ubicación geográfica. Todo el país será censado y debemos identificar con precisión cada uno de los segmentos. Este será el suyo. Y acá están las preguntas iniciales, la que usted hará en la primera vivienda que cense y que nos permitirán conocer el entorno y la infraestructura de su segmento. Así podremos saber qué tienen y qué les falta, si existen o si se necesitan servicios de luz, de agua, de gas, de transportes, si viven cerca de un basural o sufren las inundaciones. Sin tener la información adecuada, no se pueden implementar las políticas de Estado necesarias para mejorar las condiciones de vida en nuestro país. El relevamiento de viviendas particulares se realiza con el cuestionario ampliado o con el cuestionario básico. Usted utilizará el que le indique su jefe de radio. El cuestionario censal es el instrumento que utilizaremos para conocer las características de las viviendas, los hogares y de las personas, así como el modo en que se organizan para vivir. Primero tengo que identificar cada una de las partes del cuestionario y entender para qué sirven. Aquí va a registrar los datos que permiten localizar cada vivienda censada. Aquí se releva qué tipo de vivienda es y si está habitada. Acá se explica qué es lo que tiene que hacer para detectar hogares. Aquí se van a registrar todas las personas del hogar que pasaron la noche del 26 al 27 de octubre en esa vivienda. Anoto los nombres comenzando por el jefe o jefa de hogar. ¿Y yo tengo que decir quién es el jefe de hogar? No, eso lo deciden ellos. Acá se registra la información sobre infraestructura y materiales de la vivienda y las características habitacionales del hogar. Acá se censan las características demográficas, migratorias, de salud, de discapacidad, previsión social, educación, estado conyugal, trabajo y de fecundidad de cada miembro del hogar. ¿Y me tengo que aprender de memoria todo esto? ¿Y si me olvido? No, no se preocupe. En los recuadros grises va a encontrar las instrucciones que necesite. El segmento
es el área territorial que se le asigna a un censista para que realice su tarea. El croquis del segmento sirve para ubicarse en el terreno, identificar el área que se debe recorrer y sus límites, saber por dónde empezar, seguir y finalizar el recorrido. Y le proporciona los datos de ubicación geográfica que deberá consignar en sus materiales de trabajo. Ahora veremos cómo debemos recorrer el segmento. Es muy importante que respetemos las normas del recorrido para no omitir ninguna vivienda, hogar y persona. En el recorrido debemos asegurarnos sobre la posible existencia de otras viviendas en fondos y terrazas que no son visibles desde la calle. Cuando tenemos un segmento en parte de una manzana, comenzamos por el primer domicilio indicado en el croquis y avanzamos hacia el que figura último, siempre con el hombro derecho del lado de la pared. Comenzamos por la esquina norte. El símbolo del norte es un elemento útil para situarse en el croquis, pero no es el único. Con el hombro derecho del lado de la pared, completamos el recorrido de toda la manzana y terminamos en el domicilio anterior al primero que visitamos. Cuando tenemos un segmento de más de una manzana, comenzamos por la manzana de menor numeración, como figura en el croquis, y luego seguimos con la manzana siguiente. En los edificios de varios pisos, comenzamos en el piso más alto. Primero debe fijarse si en la terraza se encuentra alguna vivienda. Es frecuente que allí haya viviendas. Si las hay, debe censarla. No. Entonces comienzo por el departamento que se encuentra inmediatamente a la derecha de la escalera. Y luego completo el recorrido por los pasillos del edificio, siempre con mi hombro derecho hacia la pared. En una pensión, un inquilinato o un hotel como este, comenzamos por la pieza que se encuentra a la derecha de la entrada. Y seguimos el recorrido con el hombro derecho hacia la pared para no omitir ninguna habitación. Ahora veremos cómo debe recorrer el segmento si usted debe censar un área rural. El croquis contiene elementos que le permitirán ubicarse en el terreno y lo ayudarán a orientarse con facilidad. Es importante saber cómo ubicarse en el terreno, alineando el croquis con las referencias que indica del lugar. En áreas rurales también son importantes aquellos símbolos que representen elementos de fácil identificación, como puentes, rutas, ferrocarriles, por su ubicación relativa en el terreno y las distancias que guardan entre sí. Al mismo tiempo, observaremos los elementos como las huellas, molinos, tanques de agua y toda señal que nos ayude a reconocer el terreno y que también pueda indicar la presencia de una vivienda. Y antes del relevamiento del 27 de octubre tenemos que hacer un recorrido previo del segmento, lo que nos permite tener un conocimiento exacto del lugar donde tendremos que realizar el censo. Su tarea durante el relevamiento se puede entorpecer si no conoce su segmento. Puede no encontrar su área de trabajo o no saber por dónde comenzar, o confundirse, invadiendo un segmento que será relevado por otro censista. En el recorrido previo, usted podrá identificar las viviendas que debe censar y sus características. Y al recorrer su área antes del censo, podrá identificar diferencias entre el croquis y la realidad. A usted no le toca censar una vivienda colectiva. Eso le corresponde a un censista de viviendas colectivas.
El recorrido previo le permite asegurarse que estén excluidas de su croquis y, si no lo están, comunicárselo a su jefe de radio. De lo contrario, si la vivienda colectiva no está excluida del croquis, tendrá que censarla. Por todo esto, tiene que hacer el recorrido previo. Luego del recorrido previo, devolverá el croquis a su jefe de radio, informando los resultados de su recorrido, y podrá consultar con él todas las dudas que tenga. A ver. Te quería consultar unas dudas que me quedaron con respecto al tema. Comienza el censo. El jefe de radio les entregará los materiales necesarios para censar. Hola, Susana. Hola. ¿Cómo andan, chicas? Y dígame, mire qué linda es. Y no sabe lo bien que escribe. Yo no podría... No. Tiene que usar exclusivamente este lápiz para que los escáneres puedan leer lo que va a escribir. ¡Qué carácter! Antes de salir, completará los datos de ubicación geográfica copiándolos de su croquis de segmento en todos los materiales censales. Bueno, allá vamos. Antes de comenzar a censar, hay algo que tiene que completar por observación en su carátula del segmento. Esto es un barrio. ¿Vio que no me tuvo que decir nada? Antes de tocar timbre, numero el cuestionario, completo la dirección y pongo que es una casa. Que haya alguien, porque si no, no me lo diga. Si no, tiene que volver. Me lo dijo. Buenos días, soy Susana Gómez. Estamos haciendo el censo. ¿Me podría contestar unas preguntas? Saben, es el primer hogar que censo. Entonces, La carátula. Las preguntas que tengo que hacer en el primer hogar que censo. eso es el punto 2, entorno e infraestructura del segmento. ¿Se registraron inundaciones en los últimos 5 años? Sí, ponga que sí, señorita. ¿No te acuerdas el año pasado cómo se nos inundó todo? ¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche, del martes al miércoles aquí, incluyendo a los bebés, niñas y niños pequeños y ancianos? Nosotros. No, recién acabo de llegar. Mi nene, ¿pasaste frío, bebé? Aunque no haya pasado la noche acá, está presente. Tengo que censarlo, excepto que se lo cense en otro lugar. Tenemos que leer las preguntas tal como están escritas, porque si cada uno lo hace de forma diferente, aún con la mejor de las intenciones, podemos obtener respuestas erróneas. Esta no, terreno no, la vivienda para el total se paga así, el agua se usa, proviene del público, ¿no? Pozo, transporte por sistema, no, por sistema, bueno, por sistema. Este no lo voy a hacer porque es su casa. ¿Así? No. Recuerde, haga las preguntas y deje tiempo para las respuestas. No induzca las mismas. Complete el cuestionario siendo fiel a lo que le respondan, no a lo que a usted le parezca. Agua por cañería porque baja por caños. El agua que usa proviene de la red pública. Este hogar tiene baños y letrinas, sí tiene baños, entonces le ponemos que sí directamente. Oh, esto lo completo después, porque lo del baño es un detalle ¿Así? que es muy claro. Tampoco. Hagamos todas las preguntas, aun cuando pensemos que conocemos las respuestas. La experiencia muestra que a veces nos salteamos preguntas porque nos parecen obvias. Sí, estoy estudiando. Voy a terminar el secundario. O no nos animamos a hacerlas. Soy soltera. No debemos influir sobre las respuestas del censado. Es muy importante mantener una actitud serena en la entrevista. No manifestemos aprobación o desaprobación por las respuestas.
El Censo Nacional 2010 nos da la oportunidad también de censar a las personas pertenecientes o descendientes de pueblos originarios y a las personas afrodescendientes o africanas. Sobre estos últimos, no se ha efectuado ningún registro desde el censo de 1869. Sí, mi bisabuela era africana. Ahora veamos sus tareas después de terminar el relevamiento. Tiene que completar y ordenar sus materiales siguiendo estrictamente las instrucciones que encontrará en el manual. Cuando termine de hacerlo, debe guardar los materiales en el sobre del censista en el orden que le indica el manual. ¿Es necesario ser tan ordenado? Es tan necesario y no es para nada burocrático. Los 600.000 sobres de los censistas deben estar ordenados con el mismo criterio. Esto permitirá efectuar con mayor eficacia y prontitud el procesamiento de los datos recogidos durante el censo. Gracias. Chao. Luego entregará el sobre a su jefe de radio. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias, Susana. Bueno.